Hola, buenas tardes. Estamos en un sábado de mediados de septiembre del 2022. En este caso, en el capítulo número 7 del ciclo que he denominado Referentes, nos recibe desde su Flores natal Juan Pollo Rafo. Pollo, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué ¿Cómo haces, Maxo? estás? Buenas tardes. Buenas Un tardes. placer, un placer tenerte para el ciclo. Mi flor es casi natal. Yo nací en mi querida Cuadras, pero bueno, desde hace 30 años y un poco más, mi lugar en el mundo es acá. Buenísimo. Sí. Bueno, les cuento a la gente que este es el capítulo número 7 de Referentes, pero hoy se cumplen 100 capítulos desde que yo empecé a hacer la producción solo de este ciclo de charlas, por el cual ha habido 39 charlas con exalumnos, muchos de los cuales hoy son importantes bajistas del medio, 17, 17 capítulos con mis colegas amigos, músicos con los cuales yo he tenido la suerte de tocar, 8 contando la historia de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, 13 con bajistas del país, 16 con músicos del país y en este caso llegamos al séptimo de referentes, en este caso con el Pollo. Pollo, vamos a empezar por el comienzo de tu afición por la música. ¿Dónde empieza y por qué? Bueno, en casa, en mi casa, yo soy el menor de los cuatro hijos, tres varones y una mujer que tuvieron mis viejos, Ujú. y con eh, diferencia de edad de 9 años con mi hermano que me sigue. Bien. Soy como el El- hijo de la madurez. Claro. Los viejos me tuvieron cuando tenían más de 40 años. Mirá, mirá. Este, y em, entonces, esto fue, o sea, toda mi infancia es la década del 60. Ujú. Yo nací a finales del 59. Y, y en un hogar de clase media universitaria, ponele, que son mi viejo Ujú. ingeniero, Ujú. mis hermanos y mi hermana, que recuerdo que tengo de ellos, ella era, que estaban terminando el secundario y entrando en la facultad, digamos, Ah, tenía como recuerdo que tengo de memoria, digamos, en mis hermanos ya los tengo como por lo menos gente que estaban en el secundario, digamos. claro, claro. Este, y entonces, este, todo ese ambiente, ese grupo social, digamos, en aquella época, eh, tenía una actividad cultural importante, digamos. O la idea del consumo cultural era algo eh, bien visto, si querés, como una suerte, Claro, hasta te diría, de estatus social. claro. eh, Quizás hasta inclusive cierto esnovismo, pero digamos, la idea qué sé yo, si tenías un mango, comprabas libros, disco, cuadros, y no necesariamente Claro, eh, acciones, claro, claro. ni resorts, ni tiempos compartidos en Miami, digamos. Ujú. Entonces, es ese tipo de ambiente fue en el cual yo recuerdo por primera vez y de haber sido un chico eh, ultra estimulado, ¿viste? Ujú. Como creciendo en un ambiente de gente más grande. Claro. Y en mi casa, o sea, en mi casa había un piano, es una frase que aparece en todas las biografías. Había un piano en el living de casa que le había comprado mi viejo a mi vieja cuando bueno, mamá Ah, tocaba de chica, digamos, ok. jóvenes que tocaban el piano, digamos. Ahí hay un hilo, ¿no? Sí, pues, Ahí hay un ¿eh? hilo. Ahí hay un hilo, ¿no? Claro, sí, pero además mis hermanos y mi hermana también tocaban el piano. O sea, que Ah, ok, ok. Bien. ellos son, mi hermano mayor murió, pero siempre fueron como pianistas amateurs. Bien. Sus hijos se dedicaron a la música en Mirá, forma amateur o profesional, pero se han dedicado. mirá. Eh, entonces la idea del instrumento en el living de casa,
equiparable a un juguete, digamos, con el grado de naturalidad que puede tener un lavarropa, digamos. Claro. Este, Era algo que estaba ahí, y me acuerdo, hay una frase que después le escuché a Violeta de Gainza, que era el mejor estímulo para la música, o uno de los mejores estímulos para la música de un niño es un piano con la tapa abierta. Tal Sí, cual. o sea, no tenés que hacer ningún esfuerzo para ir a tocar, ni levantar una tapa, ¿no? No, 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 no. O sea, está ahí, está con los dientes abiertos, entonces es como una invitación a Claro, hacer claro. a bajar una tecla y que suene, ¿no? Claro, a ver qué pasa. A ver qué pasa, exactamente. Entonces, nada, yo empecé a jugar, qué sé yo, de chiquito, hacía yo, la tormenta, los pajaritos, ese tipo de, ese tipo de cosas. Claro, claro. Y en este, y había yo tenía una tía, prima de mi mamá, Lilia Levas, que era profesora de piano. Le enseñó, entonces uno estaba, por ejemplo, Facundo Ramírez, que era el hijo de Mirá, Ariel, era sí. em, y su hija había sido una pianista bastante conocida, Gladys Levas, pianista clásica que tocaba en Café Concert. Ujú. Bueno, y ya tenía una especie de sistema de enseñanza para niños que creo que mucha gente lo hacía, pero era como bastante revolucionario en aquel momento, que era, te enseñaban tocando y después eventualmente leías. Era un Ujú. criterio similar al de aprender un lenguaje hablándolo primero. Claro. Eh, entonces mi tía Lía le enseñaba a mis hermanos, y un día yo dije, bueno, pedí por clases. También empecé a tocar música clásica eh, apta para niños, digamos. O sea, Claro, claro. tocaba a los 8 años, qué sé yo, pero Claro, ese tipo claro. de cosas. Creo que mis viejos en algún momento organizaron como algún tipo de concierto en mi casa, una fiesta en la cual me hacían tocar. Después me llevaban a tocar, hice un concierto en el Colegio Hugo Ramos Mejía, donde después estudié, digamos. Mira, Tuve como una especie de exposición de, de niño precoz. del niño precoz, así, por lo menos familiarmente, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Y eso sumado a que em, esto pasaba también en muchos lados, la escucha de la música era una escucha grupal y familiar, o sea, la idea de escuchar con auriculares era completamente Ah, ajena en aquel momento. claro, claro. Entonces había un tocadisco en un eh, hall, un distribuidor de la casa, donde se ponían discos. Y cuando alguien ponía un disco, digamos, 6 personas poniendo discos, se Mucha gente, escuchaba, claro. sí, se escuchaba en toda la casa. ¿Y qué escuchaban? O, ¿Qué escuchaban? y súper ecléctico, ponele Ah, el que, bueno, los discos de los Beatles a medida que iban saliendo, a medida que se iban editando, por tus hermanos por mis mayores. hermanos, claro. Claro, claro. Pues el boom del folclore, yo recuerdo, um, a mi hermana le gustaban los Huancahuay, Cafrune, y Wow, después un grupo que escuchaban mucho mis hermanos en el Modern Jazz Quartet, qué lindo. John Lewis, Bill Jackson. Mi hermano mayor escuchaba mucho a Monk. Ujú. Después había discos de tipo, también de jazz, un poco de lo que era más jazz comercial, si querés, de Brubeck, que es una Ujú. maravilla, pero... Sí, hermoso. eh, ¿Qué más? Recuerdo un disco que a mí me gustó mucho, llamado 14 con el tango, que era una especie de compilado que había hecho Ben Molar. Mm, Después me enteré que eran como una combinación de 14 tangos compuestos originalmente para el disco, con 14 letristas, 14 músicos y 14 pintores. El álbum venía mira, con una serie de láminas. ujú, Bueno, estaba yo, Piazzolla como músico, y había letras de letristas de tango, no me acuerdo al cual en aquel momento, pero los Expósitos, sí, Homero, pero también había yo claro. Sábato escribiendo una letra, poner. Ah, bien. Era un proyecto grande, y eso lo recuerdo, porque creo que fue la primera vez que escuché como una orquesta de tango
Más allá de lo que pasaba en la radio se pasaba bastante. Los programas de la mañana, escuchaba a mi Sí, viejo, pasaba mucho. sí, sí. Eh, o sea, y después tenía, me acuerdo, algunos discos más. eh, en casa había, por alguna cuestión, había varios discos de Harry Belafonte, de la mano, Sí, así, Calypso. sí. Una ensalada como inconcebible, ¿no? Eh, yo creo que el primer disco que me compraron era un disco de una banda llamada Las Ardillitas, que hacían, que eran, Las creo que era un, ardillitas. claro, que eran, creo que venían de una propaganda de, esto era muy loco, porque era una propaganda de Ginebra, o sea, imagínate, una propaganda de Ginebra hecha con una música para niños, o sea, No, 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 no un pega, no delirio. pega, claro, no Un pega, delirio. Y claro. cantaban un tema ya, y dale, dale, da, na, da, na. Una especie de imitación de los Beatles, los dibujitos animados que cantaban. Y Mm, después que yo me enteré que era un grupo, que creo que el grupo se llamaba Los Cuatro Planetas, que eran de Mendoza, mm. que cantaban, y claro, y después los cantaban más lento, y después cuando lo pasaban a la ciudad normal salían como vocecitas de Vocecitas más finitas, más finitas. Y claro. yo tengo la siguiente revelación, ¿no? La letra decía, arrancaba diciendo, y dame, dame, dame muchos besitos. Entonces escuchabas, y dame, dame, dame muchos besitos. Y yo me acuerdo que un día, no sé cómo, me enteré o habré escuchado, no, estos son gente grande que está como Claro. trucada, pues está al doble de velocidad. Y entonces tuve como la iluminación en mi niñez de poner el tocadiscos en 16 a Bajar la la mitad de velocidad, velocidad, claro. y él se escuchaba, la base sonaba, pero las voces eran gente grande cantando a mitad de velocidad y Claro, súper articulando que se entienda todo, ¿viste? Y claro. dame, dame, da, para que después. O sea, creo que eso, ahora que lo recuerdo, es como mi primer contacto con algo que lo que sería la producción musical, como Claro, lo que claro. se Dijiste podía acá, hacer. acá hay algo, acá hay algo. Acá hay algo, acá hay una cosa interesante. Qué Y bueno. y bueno, eso fue más o menos la idea lo tengo como muy incorporado. Digamos, mi decisión de ser músico es un poco posterior, es como de mediados del secundario, dedicarme a Ujú. eso, ¿no? Pero lo tenía muy incorporado y eso es una cosa que me ha jugado a favor y en contra. O Ah, sea, la cercanía, la cotidianeidad con el instrumento. Lo que te juega a favor, bueno, es lo mismo te juega a favor y en contra. Es decir, para mí un instrumento es más o menos lo mismo que una pelota, digamos, sí, 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 llegado el ¿sí? caso, sí. Llegado el caso, sí, no es una, no le tengo un gran así, distancia ni respeto ni algo, es un juguete. Entonces, eso te da una cercanía que es muy provechosa, digamos, tenés como una familiaridad física con el instrumento que es Claro. muy útil. Y a la vez te, te genera una confianza que a veces te juega en contra. O sea, como diciendo, bueno, está bien, por ahí no tengo que estudiar todo el tiempo, porque total, cuando lo agarre me va a salir. Y a veces pasa que no, que por ahí te dejaste estar un poco y es como esos jugadores que, sí, tienen manejo, pero están un poco gordos, entonces no llegan a la pelota. Che, Pollo, ¿y cuándo empiezan tus estudios más, llamémosle, serios, digamos, sobre el instrumento? Cuando vos decidís, digamos, ser pianista por ahí. Bueno, ojo, esos estudios eran bastante serios. Yo Ah, hacía dos clases por semana ok, ok, de bien. una hora y Ah, tenía como repertorio para hacer, digamos, bien, bien. era como un juego, pero con cierta regularidad. ¿Y eso Eh, cuántos años duró? y ponele entre la segunda mitad de la primaria, una cosa por el estilo. Ah, bastante. Me acuerdo haber tocado en el final de la primaria, tocamos con dos compañeros, con Alejandro Copenhague, que es músico, y Oscar Leguizamón, que es economista y político. Ahora, haber tocado Juana Zurduy en trío, bombo, voz y un órgano filicorda que todavía lo tengo, Mira. eh, en el año 71, en la Wow. fiesta de fin de año de la primaria. Eh, entonces, cuando entré en secundario, yo, bueno,
el destino familiar era ir al Nacional de Buenos Aires, pero me fue mal en el ingreso y eso me cambió bastante la situación para bien en la distancia porque terminé Ajá, yendo a un colegio en el cual mis padres se habían conocido ahí muchos años antes y a raíz de eso, de que eran exalumnos, me consiguieron una beca y me ajá. fui al Ward, Colegio Ward Ramos Mejía, que entre otras cosas sigue teniendo una banda sinfónica, una escuela de música muy, muy importante, Ajá. y que en aquel momento el director era alguien que fue una figura central, un mentor para mí, que es Rubén Urcola, el padre de Diego. El padre de Diego, claro. Diego. Yo con Diego no coincidí en el colegio porque él es 6 años más chico. Yo estaba, cuando yo terminé el secundario, estaba terminando la primaria. Claro. Eh, Hemos tocado juntos en la banda porque a veces juntaban lo que sería la banda de secundario con la de primaria y ahí Apareció estábamos juntos. Diego. Claro. Claro. Pero bueno, ahí empecé como, obviamente, a tocar otro instrumento, porque el piano no es un instrumento de De banda sinfónica. banda. Entonces empecé Claro. a tocar el saxo alto. Mirá. Y aprendí muy básicamente como para poder tocar, pero además lo que fue bueno de eso fue, uno, la experiencia de estar tocando un ensamble de 60 personas Es increíble. a esa edad. Y más a esa Eh, edad, eh, claro. en Exactamente. concierto y en desfile, porque teníamos este, eh, situaciones de desfile de banda de marcha, ¿sí? Claro, claro, claro. Bastoneros. O sea, así que toda esa experiencia fue increíble y además ahí empecé a tocar como en un subgrupo haciendo jazz. Haciendo jazz. Mirá. Rubén, papá de Diego, los martes a la noche organizaba jams con los alumnos y Ujú. exalumnos y demás. Sí. Y tocamos jazz tradicional, que yo nunca lo toqué bien, pero era él como... Él tocaba el soprano, era un gran fan de Sidney Bechet, Sí. y entonces tocaba como ese estilo, como New Orleans, y creo que fue la primera experiencia que tuve de largarse a improvisar. Dice, bueno, te toco un solo, bueno, arreglate, ¿viste? Fíjate a ver qué puede tocar. Fíjate a ver qué puedes hacer. Claro. Pero lo bueno que con ese grado de libertad, ¿no? Decir, bueno, no hay juicio, no estás tomando un examen, fíjate qué puedes hacer. Claro, claro. Entonces eso para mí fue medio central y ahí empecé como a tocar, hice mi primer grupo eh, fue a partir de eso porque dos... bueno, una cosa que pasaba también en la banda del War y sigue pasando es que es la franja etaria es muy ancha, porque se juntan los estudiantes y las estudiantes de los 5 años de secundario. Claro. Entonces, Con vos sus coexistís. diferencias de edad, de edades. Claro, pero es muy interesante ese tipo de intercambio, porque aparte hacíamos giras, ¿viste? Era como una cosa de mucho crecimiento Ajá, social también. ajá. Y cuando yo estaba en tercer año, dos pibes de quinto que me llamaron para tocar un grupo que tenían ellos, que un grupo llamado Denso, que hacían covers de Santana. Mira. Y esos pibes eran los hermanos mayores de dos personas con las cuales yo toqué mucho tiempo después. Eran Pedro Rodríguez, hermano mayor de Pablo Rodríguez, Sí, saxofonista, sí. y Gustavo Arrón, hermano mayor de Guillermo Arrón, Mira. que también estaban en el colegio, pero eran un poco más chicos que yo. Entonces, ahí esa banda ensayaba en Ramos Mejía. Eran todos de ahí. Así que a partir de eso empecé como a los 15 años, ponele, empezar a circular por el barrio, por el oeste, Ajá. fuera de mi horario de ir al colegio y volver. Claro. Y ahí conocí a gente con la cual armé la primera banda más seria, que era Trigéminos, Jorge Minizales, Claudia Puyó, Eduardo Rovedielo, Marco Pusineri. Ajá. O sea que las vueltas de la vida, digamos, hicieron esa cuestión. Y la decisión de dedicarme al estudio más serio fue terminando el secundario, y viendo qué iba a hacer. Y ahí me acuerdo que mi papá, que era el único que no tocaba ningún instrumento en casa. O sea, Ajá. bailaba muy bien, pero no tocaba ningún instrumento. Era ingeniero. Y me acuerdo que le dije algo así como, mira, estuve pensando y me parece lo que voy a hacer es conseguirme algún empleo de día, ¿no? Para ver y eventualmente dedicarme a la música, que es lo que me gusta hacer, pero dedicarme
Y se enojó muchísimo mi viejo conmigo. Mirá qué loco. Sí, sí. Me dijo, vas a ser un cagatintas, un fracasado toda tu vida si haces eso. Me dice. Qué buena visión que tuvo, ¿eh? Ponete a estudiar música. Me dijo. Uy, qué bueno. Y y bueno, y sí, eso fue revelador, te digo, para mí. Y al año siguiente terminé el secundario, me metí en el Falla, que era como Sí, lo el único que había, no había mucho, claro, no había. cuando estaba ahí en el Centro En Cultural el San Centro Martín. Cultural San Martín, claro, claro, claro. Y empecé ahí, me pusieron amonestaciones por tocar blues en la primera semana. Año 77, digamos, ¿no? Claro, bueno, yo anduve por ahí también, pero duré 3, 4 meses nada más. No, no me gustó para nada. Mirá, no, yo aguanté tipo 2, 3 años y después pasó que le largué porque empecé a tocar, empecé a laburar, empecé a grabar allí, empecé a trabajar como profesional a los 20, 21 y ya largué y un poco me arrepiento porque estoy determinado, pero bueno, quedó ahí y recién pude hacer mi experiencia académica años después en Berkeley y después en la Universidad de New York, pero Ujú. hasta ese momento... No, y después estudié mucho particular, estudié con Juan Carlos Cirigliano, que era la persona para estudiar particular en aquel momento, y en paralelo con Enrique Chipola, que enseñaba en el conservatorio, pero con él eh, aprendimos toda la parte de armonía y composición clásica, digamos. Ujú. Y después una cosa que es muy, muy loca, yo tomé clases con un grupo de amigos, de compañeros de conservatorio, que también tiene esta cosa pues también ocurre ahora, de necesitas armar un grupo de estudio, entonces buscas gente para ir con un grupo a enseñar con alguien, para estudiar con alguien. Y durante un par de años o un poco más, estudié audio particular. Mira, Sábados a la mañana, tipo 8 de la mañana, a los 20 años, una cosa increíble. Llegamos en cualquier estado a escuchar, a hacer 2 horas de audio rarísimo, o sea, con Hugo Rivero, pianista, ujú. este, pero bueno, y eso es como parte de la formación. Mira lo que hablábamos antes, ¿no? El tema antes de la charla, el tema lo ecléctico de la formación. Me O sea, parece que, me el parece que laburo se teórico, da. el laburo práctico, el laburo de específicamente ir a escuchar. Una clase que lo que haces es escuchar y transcribir, Sí, escuchar y sí, transcribir, sí. escuchar y transcribir. Una cosa que le pasó a varios de los colegas que yo charlé es que esta protohistoria de la escucha musical de niño en un ambiente familiar determinado como el tuyo, indudablemente que impactó en tu carrera profesional actual, digamos, ¿no? Es decir, gente que puede tocar jazz, puede tocar folclore, puede tocar tango, puede meter mano en la música académica. Eso indudablemente tiene que estar conectado con aquella escucha de niño, que para vos era natural escuchar De todo todo. eso. Claro, Totalmente, sí. Sí. claro. Hace poco escuché una nota al Mono Fontana que decía que él escuchaba las propagandas de la televisión y tocaba con una batería de juguete que tenía arriba de eso. Se juntaba con la mamá que miraba la novela de la tarde y en las propagandas él tocaba. Y es, claro, yo me súper identifico con esa situación. Digamos, Claro, cualquier oportunidad de totalmente. escuchar algo que sonara, lo que fuera, Claro. era, era, era preciosa, ¿viste? Era como... este, y a mí lo que Yo, me pasa, y paradójicamente en mi casa yo no escucho mucha música, o sea, mi hijo no es mira, no recibió ese estímulo fue para otro de lado. claro, sí, se dedicó al diseño, pero Mira, que bueno, que tiene mucho que ver con la composición, por otra sí, parte. sí, sí, sí. Pero, pero claro, sí, sí, y esas idas y vueltas de la Hablábamos en vida. la previa con el pollo de que cuando nosotros éramos jóvenes, él tocaba en trigémino. Y yo lo he ido a ver unas cuantas veces ahí en la sala de la Sindicato de Empleados de Comercio, La ahí en sala la FEC, ahora se llama calle. Carlos Carela, sí. Claro, la sala que está en Bartolomé Mitre, la 9 de julio, Ujú. que era una sala muy linda, con muy buen sonido. Y recuerdo Sí, que la tenía un banda piano. sonaba tremenda, muy profesional Bueno, para la edad que teníamos, ¿no? muchas gracias. Sí, sí, Éramos era pibes, y tremendo. yo yo entre Géminis arranqué a los 16 y me fui cuando apenas había cumplido los 20. Una locura, Y ahí estaban una Jorge locura. Menizale, bueno, Carlos Garófalo, Marco Pucineri. Este, sí, 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 bueno,
Bueno, con Trigémenos seguimos, sacamos un disco hace unos años Tocaron hace poco, ¿sí? tocamos hace poco, hicimos un disco grabando esa música y tenemos preparado, eh, Wow, estuvimos componiendo en pandemia, eh, colaborativamente para hacer algo en el próximo año. mirá. Eh, y mira, hoy me encontré con Daniel Volpini por otra Ujú, cuestión, tomé sí, un café a la mañana y hablábamos un poco de esta cosa que bueno, vos también te debe pasar, de la fortuna de poder conservar esos espacios con la misma gente después de tantos años a los cuales uno puede volver sin la urgencia de que sea tu proyecto en el cual vos estás remás y te bancás todo, digámoslo, cuando ujú, viene gente, cuando no viene nadie, etcétera, etcétera. Eh, y que tampoco necesitas eso como un laburo y que uno puede tener su proyecto, como tengo el grupo actual de los últimos 15 años, ujú. y poder armar algo como puede ser Trigémino con la gente con la cual yo me conecté en mi adolescencia, o El Huevo con la gente con la cual yo me conecté en mi primera juventud, o Monos un poco después. Yo siempre digo que Trigéminos para mí Trigémino es el secundario, El Huevo es la universidad y Monos con Navajas es el posgrado, ¿no? Digamos, es el máster. Y el doctorado es el grupo este. Pero porque lo tengo asociado con esas edades, ¿no? Claro, claro, claro. La adolescencia, los 20 y poco y los 30 y pocos, digamos. Pero qué bueno que se puedan seguir generando proyectos con la misma gente, con la misma ideología, con la misma artística, con la misma postura este, estética, digamos, ¿no? Sí, eso es una cosa que en realidad, lástima que muchas veces la situación de lo que nos toca vivir en esta parte del mundo, lo que nos ha tocado en términos de estabilidad económica Sí. y demás, hace que uno no pueda darse ese lujo de decir, bueno, este año, pone estos primeros 6 meses, me dedico a hacer algo con el huevo. No hay que Entonces, seguir comiendo, ese es el problema. claro, o Claro, podés pedir claro. licencias en otros lados, sabiendo que cuando volvés, digamos, ese tipo Sí, sí, no, no de- existe de- eso acá. no existe. No. Eh, ahora me está pasando, yo este año estoy en forma más o menos regular como arreglador de la orquesta Filiberto. Ujú. Y claro, no es que te sale una cosa así que te insume un montón de tiempo y vos podés tomarte un descanso en todo lo que tiene que ver con las clases en todos lados u otros laburos. Entonces se suma y y bueno, hoy sábado yo termino con esto y vuelvo al finale A a seguir poner arcos, escribiendo. ¿viste? Claro. Claro, Sí. claro. Che, Pollo, después de Trigémino viene el huevo. Claro, tuvo Bien, grupo un interreño, importantísimo. tuvo un trío de jazz, el Rafo Trío con Miguel Calzón y Daniel Suriani, y Ujú. después un grupo que fue el prototipo del huevo, que es el Rafo 4 con números romanos, que Sí, era, que me era acuerdo, me acuerdo. Pablo Rodríguez, Marcelo Torres y Luis de la Torre. Que ahí grabamos un cassette que nunca se editó, una grabación que fue las primeras grabaciones que hizo César Silva en su estudio. Wow, Eh, Año 70, no, 80, una cosa así. wow. Y 80-81. Yo estuve en Y el último concierto que ustedes hicieron antes de que Luis se fuera a Estados Unidos. Si no en me la Asociación Cristiana equivoco, de Jóvenes. exactamente, yo estuve en ese concierto. No me Ah, digas en la calle. Bueno, yo tengo la grabación de ese concierto. Es bastante probable que rescatemos algo de ahí. bien, Tengo una grabación de ese concierto y tengo una grabación de ese cuarteto en un lugar llamado La Vuelta de los Tachos, en La sí, Boca. en la boca. Sí, 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 me Y, acuerdo. y está bueno, éramos muy desbocados, éramos muy desbocados. Tocamos un montón de notas muchas veces sin demasiado control, solamente porque qué sé yo, los Podían, dedos podían, iban. claro, 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 claro. Todas otras articulación, variaciones, eso te lo debía, pero Claro, digamos en un claro, momento en el claro. cual eh, Mucha tocamos muchas, gimnasia, mucha sí, gimnasia, hacíamos dije. muchas. Claro. Em, claro, y cuando Luis se fue a Estados Unidos, eso con los tres que quedamos, más Volpini, John y Silva, armamos el Ujú. primer
el primer huevo, que coincidió, como te decía, con la vuelta a la democracia y esta cosa de dentro de lo que sería el jazz fusión, algo un poco eh, más bailable. Y inclusive a mí me pasó que cierta protouso de los materiales um, de la región de Sudamérica que yo tenía ya en el RAFO 4 inclusive en algunas cosas de Trigémino, Ajá. se me canceló un poco en el huevo. El huevo es un grupo más gringo en todo Ah, sentido, en sí. cuanto a la música. Más funk, digamos. Más funk, más pop, salvo una pieza que yo le escribí a mi viejo, Camilo, que es una tarantela, Ya. este, pero un grupo que estaba muy influenciado por cierto movimiento de la costa oeste, el primer disco de Yellow Jackets, algunos discos Ah, de Lee Right Nowhere o de Carton. Una banda que me impresionó mucho fue una banda llamada Koinonia, que una banda que tenía tremendo. Va tremenda, sí. Laboriel. La Boriel, Acuña, sí, era como una Sí, banda no tremendo. muy conocida de sesionistas de Los Ángeles. Sí, sí, yo tenía el cassette Y de eso. claro, yo me acuerdo una vez Volpini había ido trajo un cassette en vivo grabado en el Baby Potato, ¿viste? Y aquel momento, por alguna cuestión, yo sintonicé escuchando eso y me pareció también que tenía que ver con el optimismo y la luminosidad de los primeros 2 o 3 años de la vuelta a la democracia, ¿no? Ujú. Que después, bueno, ya sabemos lo que pasó y estamos en un círculo, pero en aquel momento no, se percibía toda esa cuestión y me parece que lo refleja. Em, Después, bueno, me salió lo de Berkeley. Digo me salió porque literalmente me salió la Ah, beca, la mirá. beca de Berkeley, ¿no? Ujú. Eh, ¿En qué y tiempo, en qué fue época fuiste? yo fui el 88, 89. Ah, Y ya era grande. Yo ya había empezado a trabajar haciendo música publicitaria, digamos, ujú. por una conexión. Empecé como a hacer jingles primero para eh, estudio de Eduardo Sheckman y después para Jaco Seller. Ahí Sí. ahí conocí a Machi Rufino, laburé con Machi. Laburamos diariamente grabando, después en el otro estudio con Lucho González, empecé como a conectar más profesionalmente. Y la idea de grabar jingles a mí me dio como un training inconcebible, inconcebible. O sea, estabas todos los días metido en un estudio chico, o sea, 4 canales en cinta, o 8 canales en cinta, perdón, resolviendo, tocando todos los instrumentos, no había ningún tipo de secuenciador, No existía en esa época. todavía no existían las baterías electrónicas, tocaba yo la batería, por ejemplo. Claro. Este, y entonces, resolviendo, qué sé yo, que te venía una letra de un jingle de mayonesa y tenías que hacer Además, 5 versiones de 30 25 segundos. segundos, Claro, 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 para las claro, 2 de la claro. tarde. Claro. Y eso a la distancia creo que me dio un oficio Tenía importantísimo. que resolver o resolver, no te Tenía que quedaba resolver. otra. Y ahí, en esas décadas, digamos, en décadas de 80, me llama Juan Baglietto, ya que yo conocía la época de Trigémino, él estaba en Irreal, en Rosario, Claro, claro. eh, yo había hecho un primer laburo, digamos, en escala profesional, que me hizo un disco con María Rosa Llorio, que me Ujú. llamó, Sí. este, un disco llamado Por la Vida, que tiene el hit del disco es Haciendo el amor en la cocina, que son los primeros arreglos míos que salieron, que los escuché por la radio, digamos. Mirá. Y después empecé a laburar con Juan. Yo venía laburando tocando en pubs. eh, Laburé bastante con Julia Senco, con Marcelo San Juan, en el circuito de pubs, y de Ujú, repente me llamó Juan cuando se fueron Fito y Goldín para que me ocupara un poco de la dirección del grupo. Y ujú. eso fue una revolución importante, porque pasé de tocar en escala pub a tocar en la cancha central, digamos. Este, con- Cuando ya Juan era solista. Claro, sí, sí, sí. Claro, 84 empecé yo. claro, claro. De grabar en 8 canales este, tocando todos los instrumentos, a grabar en guión con una orquesta a disposición, digamos, con 15 de cuerda o 20 de cuerda. Y así que eso fue un momento de gran aprendizaje. Y lo de Berkeley fue porque hicieron la primera vez como el Summer School, la escuela de verano que hacen que empezaron a hacer después en varios países. Y,
Y este, yo tenía como una relación medio dual de ir o no, de presentarme. Porque por un lado, o sea, esta cosa, ya, hablamos la pelotudez del tema del aprendizaje y eso. Yo estaba muy ubicado, digamos. A esta altura tenía 27 años, vivía de la música hacía por lo menos 10, Ujú. y laburaba con un artista que era muy conocido en aquel momento, seguía haciendo grabaciones, ya había laburado con los Soda, ¿viste? Empecé como a tener un montón Ujú. de grabaciones como arreglador y como sesionista laterales básicas. Te estás en una escena y empezás como A a moverte, sí, sí, conectarte. claro, claro. Y, y salió eso, y yo dudé en ir entre el sentido de, estaba como, bueno, no sé si lo necesito a esta altura, lo cual es una pelotudez, y aparte miedo, ¿viste? Decir, bueno, por ahí no estoy a la altura. Claro. Y me acuerdo que mi grupo de terapia en aquel momento me combinó, me dijeron entre todos, si no vas, sos un pelotudo. Y fui, y hice una semana de ese Summer School en Berkeley, acá, con Gary Barton, con Bill Pierce, y, y me cambió la vida. O sea, para mí fue una experiencia increíble haberlo hecho. O sea, haberlo hecho en el sentido de reencontrarme con volver a la situación de aprendizaje sistemático, que yo lo había Claro, dejado hacía unos años. claro. Pero lo más loco es que cuando termina la semana, nos vienen a decir a mí, a Diego Urcola, a Gustavo Gregorio, otra gente que estaban en el curso, que nos iban a proponer para becas en Boston y si estábamos dispuestos a ir. Qué Y ahí bueno. fue, ah, No, y, no y es no. joda, no es joda eso. No, verdad que en realidad pasaron más cosas, porque nos dieron una beca del 50%, poner. Y yo no me alcanzaba para irme. Digamos, no tenía otra entrada que mi laburo como músico. Claro, claro. Entonces, me acuerdo que les escribí a la gente de Berkeley diciendo que, bueno, que la beca la habían dado por lo que habíamos tocado en los ensambles. Era Ajá. por el tema de. Escribí diciendo que yo en realidad me dedicaba a escribir, a arreglar, y les mandé como las cosas del huevo, unos arreglos para Baglietto, como para Ujú. ver si podían darme algo más de beca, y me dieron prácticamente beca completa después de eso. O Ah, sea, ya tenía como el 90 y pico por ciento pago en el primer año y renovable a otro. Y ahí fue, bueno, no la los podés planetas salían, perder, no podés claro, los planetas perderla. se alinean para que yo vaya para allá. Y fui, estuve, eh, pude dar varias materias libres y cursar en el verano. El tema es que terminé graduándome y eso fue un cambio como central. Entre otras cosas porque a partir de ahí me dediqué a enseñar, nunca había enseñado antes. Ah, O sea, yo empecé a enseñar a los 30 años. ujú. Y es una experiencia que también me cambió la percepción de todo, me conectó bueno, vos sabés cómo es, te conectás permanentemente con los Totalmente, colegas jóvenes. totalmente. eh, y aparte ahí encontré un tipo de docente que yo no había conocido, que es la persona que está en actividad con la música y tiene como, esto que hablábamos, de que se retroalimenta tu trabajo como profesional con tu trabajo como docente. No es una persona Ujú. que está explicando lo que aprendió de los grandes maestros de la música universal, sino es eso que aprendió más lo que pudo hacer modestamente con eso en su carrera, y eso está ahí en el aula para que el resto de la gente lo Además, quiera ver me o no. parece lo interesante de esto es que uno enseña, por ejemplo, en el caso nuestro, desde la experiencia del escenario, digamos. Claro. Vos tocaste mucho, vos escribiste mucho. Entonces el tipo que estudia con vos no solamente está recibiendo la técnica de composición o la técnica de arreglos o lo que el alumno está estudiando, sino está estudiando, che, a mí me pasó tal cosa en el Claro. escenario, guarda. O vos cuando tocabas en el huevo, ¿qué te pasó con este arreglo? O cuando escribiste para Baglietto. Y todo eso me parece que tiene una transferencia muy importante, cosa que no pasa con los músicos que dan clases desde el librito, como yo le digo, ¿viste? Que vos decís, Ujú. ¿y dónde tocó este tipo? No se sabe. ¿Grabó un Claro. disco? No se sabe. ¿Toca con alguien? No se sabe.
laburó como músico profesional con lo que eso significa, no se sabe. Entonces el tipo te habla del acorde mayor y no tiene ni idea de lo que es el acorde mayor, ¿viste? Una realidad. Bueno, en realidad se complementan esas cosas, porque puede pasar, es muy útil que vos tengas una persona que se dedicó, sobre todo en ciertos tópicos que requieren cierta exclusividad para abordarlos. O sea, qué sé yo, poner alguien que se dedicó toda su vida a estudiar profundamente la música de Bartók, o de Bartók, Ujú, nunca sé cómo se dice, es posible que no te dé el tiempo para laburar de músico profesional y dedicarte profundamente a un tema así. Pero es la persona que vos necesitas para que te guíe sobre eso, claro. aunque sea superficialmente. O sea, en realidad son, hasta cierto punto son complementarios. La persona que conoce al dedillo el análisis de ciertas obras o de ciertas Ujú, composiciones o cierta gente, y la persona que, como el caso mío, eso lo conoce hasta superficialmente, te diría. claro. Pero después yo te cuento lo que yo hice con esas cosas que saqué de ahí y me salieron más o menos, o a veces bien, a veces más o menos, a veces mal. Digamos. Y lo planteas así, ¿no? Digamos, como no, como yo te voy a explicar, querido, La querida, verdad, cómo es la verdad. cómo es la mano, ¿viste? No, mira, a mí me pasó esto, Pero está bueno aprender así, ¿eh? A mí me como sirvió me mucho. encanta el lema de Alcohólicos Anónimos. Hemos estado ahí. Para bien o para mal. Sí, claro. Entonces eso es bueno decirlo. Mirá, sí, o como una que me acuerdo que se la escuché, creo que a Es Ginsburg, buenísimo, es buenísimo. hablando del Turu Flores, el delantero de Vélez, que Sí, famoso. decía, no, Bianchi nos dice, al segundo palo es gol. Claro, o sea, Bianchi hizo 300 goles, entonces decía, pibe, si vos entrás, el segundo palo es gol, ¿listo? Seguro. Claro. Entonces, eso me parece que está interesante, digamos, Está buenísimo. quien analiza y quien estuvo ahí te dice, mirá, fíjate que si le pegás así, lo más probable es que entre. Y más en la música, que es una ciencia que tiene ciertas cuestiones que son perfectas, no son discutibles. El acorde de do no se puede discutir. Te podrá gustar más o menos, Eh, pero es do mi sol. Chao, ¿viste? sí, Podemos en esos discutir de parámetros. filosofía, podemos discutir de gusto, a vos te gusta una banda, a mí me gusta otra, pero la música en ese sentido tiene esa cosa fría, llamémosle, la negra es la negra, la eh, blanca, qué sé yo. Por eso digo que me parece que está bueno estudiar, a mí me pasó eso, de estudiar con tipos que vivenciaron el escenario, entonces te enseñan desde otro lugar, ¿viste? sí, seguro. Sí, sí, eso hemos tenido esa suerte y bueno, y es lo que uno trata de De volcar. transmitir también, claro, ¿no? Ujú. Sí, después viene Monos con navaja. Sí, con la vuelta de Berkeley, 90 acá, Menemismo, Mono es una banda bastante oscura, digamos, metido Qué época, ¿no? en ese contexto. Primera versión de Monos con Volpini, con Willy González, con el gran Francisco Rivero, uno de los tipos Ujú, con los que más he disfrutado tocando en el escenario. ujú. Este, te la devolvía siempre redonda, Rivero. O sea, sí. Iván Van Miranda en la primera formación. Mirá, Después mucha gente pasó por Monos, Facundo Guevara, Jorge Araujo, Guillerrón, Pablo Rodríguez, Rubén Sánchez Reta, me olvidé de algunos. Dije también Fernando Martínez baterista. en la última época, René Rosano, si lo dije. Em, y finalmente, bueno, con Willy fuimos como los colíderes y los escritores de ese proyecto hasta el 95. Ujú, Eh, en el 95 yo entré en una especie de espacio, eh, retomé un trío de rock con dos de mis ex compañeros de Trigémino, Garófalo y Pusineri, ujú, y después me pasó una cosa similar a lo de Berkeley, que es la posibilidad de aplicar para una beca Fulbright. ujú, La beca, la Fundación Fulbright había hecho una conjunción con el Fondo de las Artes. La beca Fulbright es una beca que da la Fundación de Estados Unidos, pero generalmente tiene más que ver con las ciencias y con eh, la técnica y con las ciencias económicas y demás. Pero hubo una conjunción con el Fondo de las Artes para dar
becas de producción artística. Eso incluía un estudio a realizar en algún lugar de Estados Unidos con todo pago. Y yo Wow. finalmente ahí apliqué para hacer un posgrado, para hacer un máster. Digamos, el título de Berkeley me sirvió para aplicar a un máster en la Universidad de New York. Y yo estuve ahí y viajando con mi familia en aquel momento, con mi esposa y con mi hijo que tenía un año. Ah, ujú. Eh, y fue, bueno, en realidad fue todo un tema porque éramos 3 personas viviendo con un presupuesto de una. Pero Pero allá. eh, sí. Y eso fue otro cambio central. Ahí mi idea en elegirlo de NYU porque, bueno, uno quería estar en New York, quería estar, o en algún lugar grande de la costa este. Y la otra era que era un programa en el cual vos podías cruzar muy fácilmente de lo académico a lo popular. Digamos, yo había Ah, entrado con mi título de composición de jazz de Berkeley, pero inmediatamente pude cruzar y estudiar composición con gente que venía del palo clásico y a la vez con tipos como Jim McNeely, por ejemplo, el arreglador del pianista alrededor de la orquesta del Vanguard. Eh, y así que eso fueron un par de años, lo que dura el máster, ujú. pero súper intensos y con dedicación exclusiva. Eso es un poco, que también pasó un poco en Berkeley, más allá que tenía que laburar tocando y eso. Sí. Pero es como esas vacaciones que te tomás de todo y en 2 años te dedicas a Estudiar, eh, prepararte, estudiar, escribir. claro. Y, y ese tipo de aprendizaje, bueno, obviamente eso se vuelca en la docencia, se vuelca en que empecé a estudiar, perdón, empecé a enseñar en la Universidad de New York en Buenos Aires, que justo abrió después. Ahí tengo Ah, ahora hace años que doy una materia que en realidad es un laburo interesante, porque es una materia que no es para músicos, es una materia para gente en general de humanidades, mira, estudiantes norteamericanos o de Europa que vienen a estudiar acá, pero que es una materia sobre apreciación de música latinoamericana. interesante. Eh, y en general yo la encargo desde el punto de vista más práctico, o sea, suelen venir gente que por ahí estudia, qué sé yo, sociología, pero que como tiene algún tipo de background de haber tocado un instrumento de pibe, eso que en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa es bastante, digamos, le han dado bola a la educación musical Todo el al mundo nivel de la, toca, todo el mundo claro, toca. a nivel de la educación, es como los deportes, ¿viste? Acá me parece que eso es una cosa que deberíamos como darle más bola. Bueno, un poco pasado con el tema de las orquestas juveniles y demás, digamos, Sí, con la idea de por que suerte. tocar un instrumento no es muy diferente que patear una pelota, digamos. Ujú. Cualquiera puede hacerlo y pasarla bien. Después, si querés dedicarte a tocar, es otra cosa. Por la misma razón que si querés jugar en primera, es diferente, Es digamos. diferente, ¿eh? Y no solamente por la parte técnica, sino por el nivel de concentración y tiempo que le tenés que dedicar y todo eso. Ujú. Em, pero bueno, y eso fue la vuelta fue una llave para armar el proyecto este último, el de la serie de música de Flores, que empezó yo volví en el 2000 y más o menos 2002-2003 empezar esto, y en el 2003 tocamos la primera vez con el grupo en el Festival de Jazz de La Plata, 2006 el primer disco, y bueno, se estabilizó en el grupo actual. El último disco es con el cuarteto con el que estuve más tiempo, que es con Rodrigo Jenny en batería, con Tomás Pagano en bajo y con Martín Ruhr en saxofones, que murió a principios de este año, muy Ujú. joven. Sí. Eh, y bueno, todo este último tiempo estuvo Fernando Lerman tocando con nosotros. Ujú. Y ahora estamos cerrando el proceso del nuevo disco, y una cosa que me pasó es que tomé un poco la decisión interna de no poner otro saxofonista. Ah, Eh, Como de hacer un disco en trío con Tomás y con Rodrigo. De hecho, hicimos un concierto con el trío de la Orquesta Filiberto en junio de este año, que sí. eventualmente espero poder subirlo una vez que lo terminemos de mezclar. Pero me pasó de ponerme a escribir en la misma línea, digamos, esta cosa que está en los discos donde un poco confluye todo. Si lo escuchás es una especie de sonido jazz rock en términos de la instrumentación y demás,
pero está muy presente todo lo que tiene que ver con la tradición de los ritmos de Sudamérica Ujú. y la tradición de gente que ha mezclado eso, ¿no? Es o Power Meto, o Piazzolla, o Ana Cruza, Tal cual. o Alas. ¿Cuántos discos son de tu proyecto solista ya? 5, 5 discos. sí, sí. Un Cinco, montón de el música. quinto que es yo eso de la Biblioteca Nacional es del 2019. Y me comentabas en la previa que este año estuviste escribiendo arreglos para la orquesta Filiberto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y con quiénes? Y la Filiberto tuvo, me llamó a la presidencia del 2018 para un espacio que empezó ahí, que le ha llamado Filiberto Rock, Ujú. que es incluir, o sea, la Filiberto es es la Orquesta Nacional de Música Argentina, ese es como el Claro. título oficial. O sea, es la única orquesta oficial del Estado que se dedica exclusivamente a música escrita por argentinos y argentinas. Ujú. En, Tradicionalmente ha hecho tango folclore y música académica. Entonces la idea de incorporar el rock argentino como parte de esa tradición apareció hace unos años, me llamaban a mí. Lo primero que hicimos fue, en ese año hicimos un concierto de homenaje a la música de Miguel Abuelo, Ujú. con Gabo Ferro, con Mica Vita como cantantes, con Pipo Lernud como recitante. Ujú. Y después, al año siguiente, hicimos el cincuentenario del primer disco de Almendra, Ujú. con los Almendra, con Delmiro, con Rodolfo y con Emilio, y con Rubén Goldini y Manera Bianchini como Ujú. cantantes de solistas invitados, Ujú. y un concierto con Juan Baglietto de una retrospectiva de su obra. Donde el formato es, la idea, digamos, de lo que yo he escrito y consenso con la orquesta, es que no sea un grupo de rock con una orquesta que Claro. funciona como un expansor, como un teclado caro, digamos, atrás del grupo, sino como, digamos, con los mismos instrumentos orquestales, generar el sonido de una banda de rock. La Filiberto además tiene una formación de una orquesta tradicional, pero tiene, por ejemplo, una fila de bandoneones, tiene charango, tiene guitarra, tiene Sí. piano, tiene percusión que puede tocar batería, digamos, es muy interesante la paleta de colores y donde vos podés justamente tomar eh, estas tradiciones del rock argentino y donde le encontrás algún gesto tanguero, un gesto folclórico, lo podés traer adelante porque Claro, tenés la paleta de colores para hacerlo. claro, Y claro. bueno, y este año venimos de hacer, ahora la semana pasada, una reversión del disco Conesa de Pedro y Pablo, con Pedro y Tremendo Pablo disco, como tremendo solistas. disco, Hermoso disco. hermoso disco. Y para lo que me queda del año estoy haciendo una programa con música de Los Redondos para hacer ahora en octubre, que van a estar cantando Eli Suárez de Los Gardelitos, Cucuza Castielo y Mica Mm. Vita. Mira, Y después el cierre del año es un programa que voy a hacer un par de arreglos, pero que lo está curando Esteban Seigman, que vamos a hacer un concierto de Filiberto con el ensamble, con el Real Book Argentina, mira, con el qué bueno. proyecto del Real Book Argentina, con Juan Cruz Urquiza, con Bernardo Montt, con Julia Sanjurjo como Un arregladores. seleccionado ahí, ¿no? Así que un año como muy activo. Pero bueno, esta también fue una oportunidad de los últimos años y que también es una impronta, una situación de aprendizaje. Quiero decir, Permanente. Paul lo ves en los libros, lo analizás en la solo, lo escuchás en los discos, pero en el momento que estás parado delante de 40 y pico, 50 personas, ¿viste? Contás cuatro. Y contás cuatro, ahí se te caen todas. Era así, esto con esto suena así, con aquello suena así. Si vos lo pones, Claro, pones esta nota, si pones claro, el claro. acentito, el arco o lo que sea. Y si sos más o menos perceptivo, seguís aprendiendo como si tuvieras 20 años. Eso es lo bueno que tiene la música, me parece, ¿no? Que no se termina nunca, ¿no? Mm, Es decir, vos podés estar a los 80 años o más, como yo veo colegas nuestros tocando y improvisando y generando discos con 80 y pico de años y los tipos siguen ahí, ¿viste? ¿sí? Aprendiendo y tocando con gente joven encima.
Digo, qué claro. loco, ¿no? Esto no termina nunca, por suerte, ¿no? Me parece que es una... O estudiando. Yo me acuerdo de Jorge López Ruiz tomando cursos a los Sí, 80 y pico, claro, cursos de claro. arreglos. ¿No? No, no, es al revés. O sea, tenemos que aprender de él. ¿No? Sí, qué bueno, qué bueno, qué buena charla, Apoyo. Llegamos al Bueno, final. estuvo buena. Yo Muy pensé que no interesante. entraba todo, pero bueno, fuimos. No, no, logramos meter buena parte de la historia, casi todo. Así que ha sido un placer enorme escucharte y escuchar tu Por historia tan favor. rica y tan interesante, ¿no? No, muchas gracias, Máximo. Realmente que estés haciendo esta patriada de juntarte con toda la gente que está juntando para que quien quiera oír, que oiga, como... Es muy interesante escucharlos porque este ciclo justamente se trata de gente muy pesada, que es parte de la historia de la música de nuestro país, y que cuentan un montón de cosas muy interesantes, cómo aprendieron, ¿viste? Porque mucha gente supone que uno nace sabiendo, y ninguno de nosotros nos pasó eso. ¿no? Me Ah. parece que es muy inspirador para los chicos que están estudiando escucharlos, ¿no? Sí, un poco combatir la idea combatir, digamos, o ofrecer otra visión a la idea más hollywoodense, más de la biopic del artista que sí, nace con un don y en algún momento No, un no, rayo lo no, atraviesa y empieza a escribir y a decir cosas maravillosas y la mayoría de la gente pone el culo no. en la silla y hay cosas que te salen y cosas que no y puteás y al día siguiente por ahí te sale algo y así. Es, Veo que compartimos un mismo concepto pedagógico, que es, yo siempre hablo de las horas culo. sí, tal cual, las horas culo es un concepto histórico de la enseñanza. Sí, 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 de la pues enseñanza. ha sido un placer tenerte. Igualmente, Máximo, Bueno, enorme abrazo y bueno, igualmente para vos. felicitaciones por tu carrera, por tu actitud frente a la música, frente a los grupos con los No, cuales has estado compartiendo y encima por esto último, ¿no? Esto sí, último sí, está buenísimo, de esta ciclo. me encanta. Bueno, te mando un abrazo enorme. Esto ha sido el capítulo número 7 del ciclo Referentes y el capítulo número 100 desde que empezó esta aventura, hace casi 2 años, y en este caso pasó Juan Pollo Raffo. Juan, un abrazo grande, Otro rato, nos nos vemos. veremos. Chau, chau.